Hola, bienvenidos a estas consideraciones personales sobre astrología. Y bueno, antes que nada, gracias a Fabiana, gracias a Pablo, gracias a Omar, en fin, pues a todas esas personas que me han dicho que echaban de menos este espacio, que querían que lo retomara y que bueno, me dan ánimos para hacerlo. Este, y, y bueno, el hilo anterior, el hilo anterior de estas consideraciones lo cerré en diciembre y en aquel momento anuncié que me interesaba abordar en las siguientes entregas el tema de la hermenéutica, el tema de las relaciones entre hermenéutica y astrología o el tema de la hermenéutica astrológica, ¿no? Como seguramente saben, la hermenéutica tiene que ver con el arte de interpretar, o sea, digamos, un término que tiene aplicaciones en distintas áreas, pero que nació fundamentalmente en relación a la interpretación de los textos sagrados, ¿no? Pero más allá de ese contexto inicial del tema de interpretar textos sagrados, tiene que ver precisamente con tratar de clarificar el significado de un texto a partir de, bueno, del estudio de las relaciones internas de ese texto y de las relaciones de ese texto con otros textos o del autor de ese texto con el entorno, en fin. Es como tratar de recorrer varias vías para lograr esclarecer cuál es el significado último de un texto o el significado que más se aproxima a lo que se podría entender como verdadero, como significado verdadero. Bueno, aplicado a la astrología, ese concepto va en la misma dirección, es decir, cómo podemos comprender una carta natal, cómo podemos interpretar una carta natal, cómo podemos interpretar un determinado símbolo astrológico a la luz de las relaciones que ese símbolo tiene con las tradiciones, las mitologías, las realidades a través de las cuales se manifiesta, quiero decir, la psique del individuo que es dueño de la carta natal que estamos interpretando, las condiciones socioculturales en las cuales vive su vida ese individuo cuya carta interpretamos, ya sea un sujeto presente o ya sea una carta de algún personaje histórico, ¿no? En fin, ¿no? Digamos que uno puede pensar en lo que sería el apoyo en las fuentes mitológicas, o sea, todo lo que tiene que ver con las tradiciones mitológicas, las leyendas, que podrían darle soporte a un determinado símbolo astrológico. Por otra parte, se puede pensar en lo que la propia tradición astrológica ha venido diciendo con relación a esos términos y ha ido generando como un acervo de interpretaciones previas. Por otra parte están los casos de estudios, las manifestaciones concretas de determinadas cartas y, y bueno, como dije hace un rato, también lo que sería el contexto sociocultural, es decir, por lo menos esos cuatro hilos, ¿verdad? Las tradiciones de tipo mitológico, lo que podríamos llamarlo sociocultural e histórico, el tema sociocultural e histórico, las propias referencias dentro de la tradición astrológica y, y lo que podemos observar desde un punto de vista, digamos, fenomenológico, es decir, prestando atención a las manifestaciones concretas a través del estudio de las cartas de individuos específicos. Bueno, la idea era abordar estos temas y abordarlos de una manera que pudiera ser, vamos a decir, teórica, ¿no? Tratar de organizar una exposición teórica de estos temas de cómo se orquesta, cómo se le da forma a una práctica hermenéutica desde la astrología o en el interior de la práctica del astrólogo, o sea, como parte del trabajo del astrólogo. Todo astrólogo, lo sepa o no lo sepa, al momento de interpretar una carta está haciendo un trabajo de hermeneuta. Pero resultó que se me ocurrió que hay otra forma, otra vía de abordar estos mismos temas,
que puede ser menos densa, ¿no? Que puede funcionar, creo yo, de una manera más orgánica, más fluida, y, y tiene que ver con abordar un ejemplo, o sea, un caso particular, y en este caso va a ser el caso de Lilith, de la Lilith astrológica. Por eso a este nuevo hilo de las consideraciones personales lo estoy llamando tres caras de Lilith, ejercicios de hermenéutica astrológica. O sea, me voy a concentrar en el tema de Lilith, de la Lilith astrológica, por varias razones, ¿no? Porque es un tema relativamente poco conocido, comparativamente poco conocido. Realmente sobre este tema se viene acumulando información, ya hay práctica, o sea, hay una tradición ya, una tradición de data reciente, pero hay una tradición de prácticas astrológicas con relación a Lilith, que bueno, se remonta por lo menos a los años 30 del siglo pasado, ¿no? Así que o sea, ya es un buen trecho recorrido, así que no es estrictamente nuevo, pero comparativamente con otros temas dentro de la astrología es poco conocido, y además se han venido dando, digamos, como desarrollos nuevos con relación al tema de Lilith. Por ejemplo, en el 92 fue que se introdujo la última forma de calcular lo que vendría a ser ese punto o uno de esos puntos astrológicos que compiten por ser eh, 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 portadores de la simbología de Lilith. Como digo, fue en el 92 que se empezó a introducir lo que es la Lilith osculante o Lilith osculatriz. Después más adelante explicaré por qué. Fue en ese momento que se pudo introducir esta tercera forma. Bueno, tercera no, realmente son muchas más, pero es una de las más recientes y sería la tercera de las que vamos a considerar, bueno, una de las tres que vamos a considerar. Como digo aquí, yo estoy hablando de las tres caras de Lilith, o mejor dicho, estoy hablando de tres caras de Lilith. No estoy diciendo que solo tenga tres caras, ¿no? O sea, quizás tenga más. Pero lo que vamos a estudiar en esta serie de videos, en las sucesivas entregas, en esta y en las sucesivas entregas de estas consideraciones personales, van a ser solamente tres caras de, ese, de esa Lilith astrológica. Bueno, como decía, una primera razón es, bueno, el tema es poco conocido, entonces, bueno, vale la pena explorarlo. Una segunda razón es que hay otro espacio que también tengo abandonado, igual que tengo abandonado este espacio o tenía abandonado este espacio de las consideraciones astrológicas, también tenía abandonado, sigo teniendo abandonado, otro espacio de reuniones informales que hacía los sábados en vivo con un grupo de amigos, y hace tiempo que no he tenido o sea, hace tiempo que no he tenido el tiempo para, para dedicarle a ese espacio, y la última sesión que se quedó en el aire, que no se llegó a realizar, tenía como tema Lilith. Entonces, también es una forma de ponerme al día con, con los amigos y amigas que me acompañaban en esos espacios de los sábados para por lo menos tocar ese tema que en su momento se quedó en el aire. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en lugar de hacer una exposición teórica sobre los temas de hermenéutica, sobre lo que es la hermenéutica o la manera de aplicar los conceptos hermenéuticos a la astrología, vamos a ir haciéndolo de forma práctica. O sea, vamos a ir explorando y tratando de apropiarnos de este indicador astrológico llamado Lilith, a través de de esa, de ese contrapunto de fuentes, ¿no? De ir a todas las distintas fuentes que nos pueden ayudar a comprender ese texto, esa especie de texto simbólico, que es la carta natal. Y cuando digo fuente, me refiero a las que ya mencioné, las históricas, sociales, culturales, las mitológicas, las que tienen que ver con casos de estudio, las que entran dentro de la tradición astrológica, y en este caso incluso hay que separar en dos ese último que menciono, porque hay que separar lo que es el aspecto propiamente astrológico tradicional, y lo que es el aspecto astronómico
como sustrato, como punto de apoyo para articular el discurso astrológico. Es decir, ¿qué tienen que decirnos? Las diferentes definiciones astronómicas de Lilith sobre la posible interpretación del indicador. Bueno, entonces, como decía, vamos a hablar de de este tema de Lilith, y lo primero es entender que la Lilith astrológica no es lo mismo que la Lilith mitológica. Mucha gente aborda este tema de la Lilith astrológica explorando la mitología asociada a Lilith, que es una mitología bastante, yo diría, no sé cuál sería la palabra, digamos que es una mitología dispersa. Lo menos que se puede decir es que es una mitología dispersa, es una mitología fragmentaria en buena medida. Digamos que en buena medida también sería una mitología moderna, ¿no? Una mitología, por lo menos la parte más popular del mito de Lilith, que tiene que ver con Lilith como primera esposa de Adán, y que abandona el paraíso por no someterse a Adán, y de esa manera reivindica su individualidad. Después vamos a hablar de ese mito con calma, ¿no? Cuando hable, digamos, cuando aborde el tema mitológico propiamente, cuando aborde esa vertiente de lo mitológico, me detendré a explorar con calma el mito de Lilith. Pero lo único que quiero decir en este instante es que la forma más elaborada del mito, no estoy diciendo que el mito no tenga raíces que se puedan hundir en el pasado más remoto, pero la forma más elaborada del mito, con todos los detalles que tanto le gustan a las feministas, ¿verdad? Los movimientos feministas de los años 50 en adelante, empezaron a rescatar la imagen de Lilith, el mito de Lilith, como una especie de feminista mitológica, ¿no? O sea, básicamente por eso, porque supuestamente fue creada, al igual que Adán, fue una primera esposa que tuvo Adán, y ella se negó a someterse a Adán. Ella quería que intercambiaran posiciones durante el acto sexual. Adán quería estar siempre arriba y ella quería alternar el asunto, o quería estar arriba ella siempre, no sé cómo sería la cuestión, pero lo cierto es que no quería estar abajo todo el tiempo, ¿no? El punto de la historia es que ella no se somete a Adán, o sea, reivindica su condición de individuo, que puede tener preferencias, que puede elegir, que es independiente, y decide irse del paraíso. No es como Adán y Eva, que luego los expulsaron a ellos del paraíso, ¿no? Lilith se fue por propia voluntad. Y toda esa historia es bien interesante, ¿no? Como digo, luego más adelante, no creo que hoy, pero más adelante seguramente exploraremos ese mito con detalle. Pero lo que quiero mencionar es que ese mito, por lo menos en esa forma madura y elaborada, en la cual es muy conocido, y en la cual se convierte en esa bandera para el feminismo de los años 60, es de la Edad Media, es un mito medieval. O sea, no es una elaboración que se encuentre de esa forma en textos antiguos. Es una elaboración producida por los cabalistas, o sea, por los cultores de la cábala judía, por los cabalistas judíos, en el siglo XIII, creo, por allí, o siglo XII, XIII, por allí. Ahorita no recuerdo, luego buscaré esos datos para fijarlos con claridad, pero lo cierto es que en todo caso ese mito, como mito plenamente desarrollado con todos sus detalles, es medieval, es de la Edad Media. Lo cual no significa, insisto, en que el personaje mitológico de Lilith haya tenido esas raíces y haya estado vinculado a esa figura de primera mujer de Adán, en una antigüedad remota, de la cual no tengamos
los correspondientes testimonios, ¿no? Recordemos lo que sabemos de ese periodo, del inicio de la civilización, es también extremadamente fragmentario, ¿no? Y en uno de los mitos más antiguos que se conservan, en el mito de Gilgamesh, hay una referencia a Lilith, o por lo menos a un ser parecido a Lilith, aparentemente. O sea, hay discrepancias, ¿no? Algunos dicen que es Lilith, otros dicen que no, pero en todo caso lo cierto es que aunque no haya una identidad bien establecida, que nos sirva de hilo conductor a través del tiempo, sí hay como una especie de espacio imaginario más o menos consistente donde han habitado figuras como Lilith, que serían figuras que podemos asociar a la imagen del demonio, del vampiro, de la figura de la mujer devoradora, del dragón, en diferentes variantes, ¿no? Casi siempre con una lectura negativa, pero después también a eso le vamos a ir sacando punta, porque no en todas las mitologías las figuras que son como Lilith, las figuras que son del estilo de Lilith, son figuras que podamos entender como negativas, ¿no? Es bien interesante, por ejemplo, las versiones de Lilith, que no se llaman de esa manera, por supuesto, pero las versiones de Lilith que podemos tener en las tradiciones hindúes, que bueno, que es otra cosa. Y en estos días, otra amiga me comentaba de una versión que también podríamos asociar a Lilith dentro del budismo tibetano, llamada Tara Roja, la Tara Roja, de la cual también hablaremos en su momento, y digamos que son versiones en las cuales este principio portador del caos, esta encarnación femenina del caos, que es Lilith, recibe una lectura más bien positiva. Pero bueno, en fin, lo que quiero decir con todo esto es que efectivamente hay una mitología bien interesante que exploraremos, pero, pero el punto central es, como, como decía aquí, que la Lilith astrológica no es la Lilith mitológica, que podemos estudiar las mitologías, estudiaremos las mitologías, pero eso no significa que comprender la Lilith astrológica sea equivalente a comprender el mito, o que la comprensión del mito nos lleve a la comprensión completa y absoluta del indicador astrológico. Ocurre exactamente lo mismo con cualquier otro indicador planetario, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, Plutón. O sea, evidentemente el mito de Plutón y el mito de Hades nos iluminan sobre, sobre el Plutón astrológico, pero el Plutón astrológico no es equivalente al mito al Plutón mitológico. Y precisamente por esa independencia entre lo que es los indicadores, entre lo que son los indicadores astrológicos y sus eventuales soportes mitológicos, yo he preferido prescindir, por lo menos de entrada, de lo que sería el mito original de Lilith, o bueno, o ese mito elaborado en el medioevo de Lilith, para apoyarme en otras, digamos que en otros colores de la paleta mitológica. Me refiero a esto, vamos a entrar en materia aquí. Este, em, eh, Cuando hablamos de la Lilith astrológica, hay muchísimas variantes, hay muchísimas posibilidades de señalar un punto dentro del zodiaco y decir esta es Lilith. Eso tiene que ver con las distintas definiciones, las distintas maneras de calcularla. Y, y hay un trabajo de Juan Revilla, muy bueno, en otro momento daré también la referencia, donde él hace un inventario de todas esas posibilidades, y ahorita no recuerdo cuántas cuenta, pero son más de 13, creo. O sea, es un número bastante alto de diferentes opciones
que tenemos para el cálculo de la Lilith astrológica. Nosotros nos vamos a quedar con tres. Nosotros vamos a hablar de tres posibles Lilith. Una Lilith que es la que se llamaría luna negra, ¿verdad? Muchas veces se habla de Lilith como sinónimo de la luna negra, ¿no? Luna negra, Lilith se utilizan de forma intercambiable. Esa luna negra, que es el foco vacío de la órbita elíptica de la luna alrededor de la Tierra, sería una primera versión de Lilith, que es la más popular, es la más utilizada, no es la más común. Normalmente cuando la gente dice que va a revisar la Lilith de alguien, ¿verdad? Cuando un astrólogo dice que va a revisar la Lilith de un consultante, se está refiriendo a esta luna negra. De hecho, muchas veces la llaman directamente luna negra, ¿no? Como digo, son términos prácticamente intercambiables y se refiere a eso, al estudio de ese punto que representa el foco vacío de la órbita elíptica de la luna alrededor de la Tierra. Y resulta que dentro de esa luna negra o foco vacío, hay dos maneras de calcularla. Está la media, la luna negra media, que es la más popular, y está la luna negra natural, que es la que vamos a estudiar nosotros, que es con la que vamos a trabajar, y que la voy a identificar con lo que sería el mito de Medea. Es decir, en lugar de apoyarme en el mito de Lilith, me voy a apoyar en el mito de Medea. ¿Por qué? Porque, como dije antes, me interesa diferenciar estas tres caras, ¿verdad? Estas tres facetas de lo que puede entenderse como Lilith astrológica y matizarla. Y una mejor manera que ponerlas a competir entre sí para ver cuál de ellas se parece más al mito de Lilith, como decía hace un momento, ampliar la paleta, pues ampliar la paleta de colores mitológicos, ¿verdad? Ampliar el repertorio de mitos con el que estamos trabajando y utilizar algunos que hagan énfasis precisamente en aquel aspecto que me interesa resaltar o que me parece que es como el núcleo simbólico al cual apunta el determinado indicador. Y yo diría que la luna negra en general, ya sea en su versión media o en su versión natural, apunta a lo que sería el mito o el arquetipo de Medea. Eh, eh, como digo, ambas se interpretarían de esa forma. Lo que pasa es que creo que conviene más utilizar para los cálculos la natural que la media. La interpretación es la misma, lo que ocurre es que caen en puntos distintos del zodiaco. Ahorita veremos unos ejemplos ahora. No sé si me dé tiempo de llegar hoy o sea, si hoy me dé tiempo de empezar a trabajar casos y ver algunos ejemplos, pero eventualmente, si no lo hacemos hoy, más adelante, empezaremos a comparar eso. O sea, podemos empezar por allí, por comparar la Lilith luna negra, calculada de forma media y de forma natural, en cartas específicas o en momentos específicos de la vida de alguien, para ver cuál de las dos nos convence más. A mí definitivamente me convenció más la versión de cálculo natural que la versión media. La segunda versión, antes había hecho la tercera, ¿no? Aquí la tengo en orden, la tengo como segunda, pero digo que sería la tercera porque es la más reciente, ¿no? Este apogeo osculante, ¿verdad? Lilith astrológica definida como el apogeo osculante de la luna, se le podría llamar perfectamente Lilith osculatriz. este, tiene que ver con una técnica matemática o sea, tiene que ver con desarrollos matemáticos relativamente recientes, como dije antes, de principios de los 90, aplicados a los modelos para calcular las posiciones de la Luna, para determinar, como digo, matemáticamente y con precisión, las posiciones, o sea, el recorrido exacto, el recorrido real de la órbita de la Luna, las posiciones de la Luna, o sea, que las posiciones reales que la Luna va ocupando alrededor mientras va cubriendo su órbita terrestre, su órbita alrededor de la Tierra. El cálculo de esas posiciones reales tiene un impacto en lo que sería el cálculo del apogeo, que es casi que un sinónimo
de este tema de la luna negra. Me explico aquí, esto amerita una explicación. Esto amerita una explicación para que se entienda, porque quien no conoce el tema, puede no entender esto de lo del apogeo y el foco vacío y todo lo demás. La cosa es muy sencilla, ¿no? La Tierra es el centro o ocupa o no el centro, ocupa uno de los focos de la órbita elíptica que recorre la Luna alrededor de la Tierra. Es decir, la Luna no gira de forma circular alrededor de la Tierra, aunque muchas veces se haga esa abstracción, sino que gira en una órbita elíptica. En realidad no es una órbita tan elíptica. Este dibujo está exagerado para que se note mejor de lo que se trata. Realmente la excentricidad de una elipse se traduce en qué tan alargada es la elipse, ¿no? Mientras mayor es la excentricidad, más alargada se va haciendo la elipse, mientras que una excentricidad pequeña va convirtiendo la elipse en un círculo y los dos focos de la elipse se van juntando y al final tenemos que se unen en el punto central y ese sería el círculo, o sea, el punto central de un círculo cuando la excentricidad de la elipse es mínima. Pero ¿qué ocurre? Resulta que en la realidad la órbita de la Luna es una órbita elíptica alrededor de la Tierra con excentricidad muy pequeña. Entonces se parece más a un círculo, ¿verdad? No es tan alargada como esta que dibujé aquí, pero el objetivo de esta lámina es, como decía antes, que quede bien claro lo que son los distintos puntos. Evidentemente hay un punto más alejado, o sea, cuando la Luna está recorriendo la órbita, hay un punto en el que se aleja lo más posible de la Tierra y hay un punto en el que está lo más cerca posible de la Tierra. Por aquí creo que tengo una lámina, ajá, aquí está. A ese punto, cuando está lo más cercana a la Tierra posible, se le llama perigeo, mientras que cuando está lo más lejos posible se le llama apogeo. Y esta es una imagen bastante realista, o sea, una imagen a escala de la proporción del tamaño de la Luna durante el perigeo y durante el apogeo. Durante el perigeo está muy cerca, así que se ve más grande, y durante el apogeo está más lejos, así que se le ve más pequeña. Este, y, y eso se corresponde a esos dos puntos extremos, el apogeo de la Luna, el punto más lejano, el perigeo de la Luna, el punto más cercano a la Tierra. ¿Qué ocurre? Ese foco vacío de la elipse, del que hablábamos hace un rato, que es lo que propiamente sería la definición de la luna negra, está siempre alineado con el apogeo. Es decir, visto desde la Tierra, desde una perspectiva geocéntrica, el punto del zodiaco en el cual cae la luna negra, cae el foco vacío, es el mismo punto del zodiaco en el cual cae el apogeo. Por aquí creo que tenía, a ver, ajá, aquí está. Si, o sea, si nos colocamos en la Tierra desde un punto de vista geocéntrico, como decía, y miramos en la dirección del foco vacío, también estaríamos mirando en la dirección del apogeo y eso nos daría el mismo punto dentro del zodiaco. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista geocéntrico, resulta que estos dos puntos, ¿verdad? El foco vacío y el apogeo serían exactamente el mismo. Pero ¿qué ocurre? La forma de calcular foco vacío, ya sea de forma media o de forma natural, implica una especie como de simplificación de los movimientos reales de la órbita de la Luna. Mientras que el cálculo del apogeo osculante o lilico osculatriz busca concentrarse en ubicar exactamente cuál es este punto. Es decir, en las técnicas matemáticas que están involucradas en el cálculo del apogeo osculante no buscan calcular la posición del foco de la elipse. Lo que buscan es calcular el punto más alejado de la órbita de la Luna con relación a la Tierra. Eso es lo que se estaría calculando. Es decir, la técnica matemática centra su atención en el punto orbital y no en la ubicación del foco. Aunque claro, se da por sobreentendido
una vez que yo he calculado el punto orbital más alejado, eso me estaría dando una ubicación del foco. Pero ¿qué ocurre? Cuando yo calculo la luna negra o el foco vacío por las técnicas astrológicas tradicionales, obtengo un punto que puede estar hasta 30 grados de distancia del punto que surge a través de esta técnica del apogeo osculante o lilico osculatriz, y por lo tanto hay que verlos como dos puntos separados. O sea, no puedo entender de la misma forma esta luna negra y este apogeo osculante, a pesar de que están muy relacionados entre los dos, porque bueno, la forma de calcular da unos resultados muy distintos. No es como por ejemplo el caso de la media y la natural, que como no, difieren, la forma de calcular difiere, pero difiere en una distancia relativamente pequeña, o sea, se alejan entre sí unos pocos grados. Pero aquí estamos hablando de unas distancias muy grandes y de una forma de moverse que definitivamente rompe con todos los paradigmas que la astrología asociaba al movimiento de la luna negra. Esto, como digo, es algo que surge a partir de los 90, de los años 90, y hay gente que dice que esta es la verdadera Lilith. O sea, de hecho en algunos programas aparece como Lilith True, o sea, Lilith verdadera. Este, y yo lo que creo es que es otro punto que pertenece a este universo de la Lilith astrológica, de la, o sea, es otro indicador que cae dentro de un espacio común, dentro de un universo común, pero que se diferencia. Y yo diría que lo que nos señala la Lilith osculatriz estaría apuntando en la dirección de Helena. Es decir, si la luna negra natural la vamos a estudiar o la vamos a tratar de comprender a través del mito de Medea, la Lilith osculatriz la vamos a entender a través del de Helena, del mito de Helena. Eh, luego tenemos una tercera versión de Lilith, otro indicador astrológico candidato a ser considerado como Lilith, que es el asteroide de ese nombre. Hay un asteroide, que es el asteroide 1181, que fue descubierto creo que en 1927. Después veremos también eso con detalle. Las condiciones en las que fue descubierto, por qué le pusieron ese nombre, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que sí, hay un asteroide que se llama Lilith, y que tiene ese nombre desde mucho antes que a la luna negra se le llamara Lilith. Entonces algo así como que por antigüedad tendría una especie de preeminencia. Además que tiene otro elemento, vamos a decir, a su favor, entre comillas, y es que es un cuerpo físico, es un asteroide efectivo que tiene una órbita real, mientras que cuando estamos hablando de la luna negra o del apogeo osculante, estamos hablando de puntos notables de la órbita de la luna o puntos notables relacionados con la órbita de la luna, que no tienen una entidad física que los respalde. Claro, esa carencia de entidad física también forma parte de lo que le da, de lo que enriquece la interpretación de esos indicadores. Eso lo veremos en su momento. Pero lo cierto es que este asteroide Lilith también tiene derecho a competir. Y cuando lo estuve estudiando, terminé asociándolo a la mitología de Ifigenia, al mito de Ifigenia. Es decir, tenemos que esas tres caras de Lilith, a las que me estoy refiriendo o a las que pienso referirme en este material y en las sucesivas entregas de este hilo de consideraciones astrológicas, de consideraciones personales sobre astrología, las vamos a estudiar. O sea, esas tres caras van a ser la cara de Medea, la cara de Helena y la cara de Ifigenia. Es decir, Lilith como Medea, Lilith como Helena, Lilith como Ifigenia. Este, Eventualmente estudiaremos propiamente el mito de Lilith, o sea, sin duda, eso o sea, seguro que allí en algún momento estaremos. Pero por lo pronto, digamos que estos tres mitos van a darnos
digamos, indicadores para diferenciar estas tres facetas. Aquí tengo que hacer una aclaratoria, ¿no? Digamos que todo lo que voy a compartir, o bueno, no todo, o sea, evidentemente mucho de lo que voy a compartir tiene que ver con elementos de uso común dentro de la práctica astrológica contemporánea, dentro de la práctica astrológica moderna. O sea, no, digamos que no hay duda, o sea, todo el mundo va a estar de acuerdo en la definición de la luna negra como foco vacío de esa órbita elíptica de la luna, o sea, en fin, o sea, hay una cantidad de cosas de las que estamos hablando que se pueden encontrar tal cual en, en los libros o en las referencias que se puedan investigar en internet. Pero hay unos elementos de interpretación que son absolutamente personales, ¿no? Cuando yo hago esta división en Medea, Helena e Ifigenia, estoy tratando de reflejar algo que me ha funcionado a mí, que utilizo yo en mis consultas, que he incorporado a la manera en la cual trabajo las cartas natales, pero que es un desarrollo personal. O sea, no, o sea, lo que quiero decir con esto es que estas consideraciones, como queda dicho desde el comienzo, son consideraciones personales. Esto que quiero desarrollar no es un curso convencional sobre Lilith. Así que quien siga estos materiales tiene que saber eso, que la visión con la que vamos a estar trabajando, la forma en la que nos vamos a estar refiriendo al tema, es una forma bastante personal que en muchos casos puede resultar anticonvencional. Este, eh, y, y discutible, por supuesto, pero digamos que es la manera en la cual eh, he logrado apropiarme de estos indicadores. Y por supuesto que al hacer, al estudiar las diferentes vías hermenéuticas, las diferentes avenidas hermenéuticas que me han llevado a establecerme en estas conclusiones, este, eh, eh, trataré de un poco como de reproducir el camino para que otras personas, o sea, el camino que yo seguí, para que otras personas puedan evaluarlo también y decir, bueno, ok, esto me parece que tiene sentido o no creo que tenga sentido. Quizás lo más controversial sea la asociación de Helena a a la Lilith osculatriz, bueno, y también o sea, estas dos son controversiales ambas. Voy a tratar de argumentarlas y no solo argumentarlas, porque de nada nos sirve armar un discurso este, que, eh, que se oiga bien, que suene bien, si la praxis, ¿verdad? Si los casos de estudio no respaldan ese discurso. Entonces, no solamente se trata de argumentarlo, sino también de ir a los casos de estudio, a las cartas natales de personajes, al estudio de situaciones específicas, para entender cómo se manifiesta esta Helena y cómo se manifiesta esta Ifigenia. Medea no tiene realmente mayor complicación porque está muy cercana a la interpretación general que se suele hacer de la luna negra tradicionalmente. Eh, bueno, quienes no conozcan los mitos asociados a Medea, Helena e Ifigenia, no se preocupen que bueno, que eventualmente llegado el momento, los comentaré también. A medida que sea útil, ¿no? A medida o sea, ahorita simplemente me interesa tenerlos como etiqueta para diferenciar. O sea, entonces vamos a hablar de una Lilith Medea, que sabemos que es la luna negra calculada de forma natural, una Lilith Helena, que es el apogeo osculante o Lilith osculatriz. O sea, Lilith Helena sería lo mismo que Lilith osculatriz. Y la tercera, ¿verdad? La asteroide Lilith 1181 sería la Lilith Ifigenia, simplemente para diferenciarla entre sí. Pero, pero por lo pronto, puesto que ya llevamos más de 40 minutos de grabación, eh, no quiero extender demasiado el material. Voy a ir a una, vamos a ir a una carta, vamos a ir a una carta, vamos a ir a esta carta que está acá, que es la de Flaubert, la de Gustave Flaubert, que es digamos, es
O sea, esta carta fue mi punto de entrada a Lilith, mi punto de entrada a la luna negra. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en el arquetipo de Lilith, una mujer que rechaza la maternidad, una mujer que le da predominancia a sus propios deseos, que se evade de lo que puede entender como las limitaciones o las imposiciones que provienen de lo masculino, que subvierte el orden al rehusarse a asumir el rol que supuestamente debe cumplir. Sobre todos estos elementos de Lilith hablaremos luego, organizar unas laminitas más, más claras con los tips, ¿verdad? Con esos tips del arquetipo y regresaremos sobre el tema. Pero ahorita simplemente como para tener una idea, ¿no? Esa figura genérica que podemos vincular con Lilith está extraordinariamente bien encarnada por un personaje llamado Madame Bovary. Emma Bovary, la protagonista de esa novela, Madame Bovary, escrita por Gustave Flaubert, es una expresión extraordinariamente clara del arquetipo de Lilith. Digamos que es una Lilith muy completa, muy compleja y muy completa, aunque tiene otros factores que no estarían presentes o que no serían puros de Lilith, pero digamos que el arquetipo general de Lilith está muy presente en ella, muy claramente establecido en ella, con todas sus connotaciones negativas también, ¿no? Es una madre que rechaza a su hija, es decir, es una madre fría, distante, que es uno de los temas de Lilith, o sea, digamos, Lilith que es un poco, o sea, Lilith como luna negra, Lilith como Medea, es la sombra de lo maternal. No tiene nada de raro que haya elegido a Medea, que es conocida en el mito, entre otras cosas, por haber asesinado a sus propios hijos, como imagen del tema de Lilith, que en la tradición se le vincula a eso, el tema de matar a los recién nacidos, de ser enemiga de las mujeres embarazadas, en fin, ¿no? Esas connotaciones de Lilith están presentes, por ejemplo, en Madame Bovary, en el rechazo que ella tiene a asumir ese rol de lo maternal, las descripciones que hace Flaubert de los estados psicológicos por lo que ella va atravesando con relación a la niña, de la cual es prácticamente, digamos, o sea, llega a tener esa hija, pero realmente no llega a ejercer el rol maternal. Las infidelidades con el esposo, la manera en la cual lo manipula, la manera en la cual malversa los fondos que tiene a su cargo. En fin, hay una cantidad de rasgos en los cuales va adquiriendo todos los tintes, vamos a decir, oscuros, demoníacos, que se pueden asociar a Lilith desde una profunda femineidad, ¿no? Desde una gran conexión con lo que sería lo femenino, ¿no? Digamos que es una encarnación del caos en forma de mujer, o sea, de la entropía, o sea, es una encarnación femenina de la entropía, que es lo que tienen en común, más o menos, todas las versiones de Lilith. Bueno, lo cierto es que cuando estaba estudiando la carta de Flaubert, eh, por casualidad, o sea, en algún momento hace ya tiempo, cuando estaba estudiando la carta de Flaubert, en algún momento por casualidad, porque no fue un estudio que yo, o sea, yo no usaba la luna negra, no era, no la conocía, no me llamaba la atención, y entonces, bueno, no era un indicador, o sea, la conocía desde el punto de vista teórico, ¿no? Desde el punto de vista de conocer sus asociaciones, de saber cómo se calculaba, pero digamos que dentro de las interpretaciones que hacía de una carta natal no incluía a Lilith. Pero ¿qué ocurrió? Como digo, por pura casualidad, cuando estaba analizando la carta de Flaubert, activé la ubicación de Lilith.
O sea, es decir, aparece la ubicación de, o sea, coloqué en la carta de Flaubert con la ubicación de Lilith en su carta. Sin Lilith, sin Lilith, o sea, si vamos a quitarla de nuevo un momento, si no tenemos a Lilith, es posible entender, sigue siendo posible entender la génesis de Madame Bovary. O sea, los aspectos más, vamos a decir, más oscuros de Madame Bovary estarían asociados al contacto entre esta luna en Leo o sea, en trígono a Plutón. O sea, el contacto entre Plutón y Quirón, ambos planetas, tanto Plutón como Quirón, en contacto con la luna, sería un poco la vía a través de la cual, por la astrología tradicional, ¿verdad? Las asociaciones de Plutón con la oscuridad, con la búsqueda de poder, con las emociones que se desbordan, o sea, con la intensidad que se puede volver destructiva, la destructividad plutoniana, y por otro lado, el tema de las incomodidades, las heridas vinculadas a Quirón y la irritabilidad y la rabia que puede generarse a través de los contactos quironianos, y sabiendo que siempre los contactos entre la Luna y estos planetas, Plutón y Quirón, son difíciles, por muy armónicos que sean. La Luna es muy sensible y Plutón y Quirón son dos planetas muy ásperos, muy difíciles de digerir para ese estómago emocional que es la Luna. Entonces el estrés de este contacto podía parecer, y sigue siendo un punto importante sin duda, de que este personaje se haya constelado a través de la pluma de Flaubert. Pero ¿qué ocurre? Bueno, porque además fíjense que la otra punta del trígono es Mercurio, que es el planeta del gran trígono, ¿no? Que hay un gran trígono que tiene por una parte al Plutón y al Quirón, por este lado la luna, que además es una luna en Leo, en el grado cero de Leo, y el que sea una luna en Leo cuadra también con esos rasgos egocéntricos que tiene el personaje de Emma Bovary, impositivos, fogosos también, teatrales. Entonces, esa luna en Leo, en contacto con Plutón y con Quirón, y en contacto con Mercurio, que es el planeta de la comunicación, y que además está en la casa uno. Bueno, este gran trígono era para mí perfectamente una explicación comprensible de la creación de ese personaje, de cómo ese personaje, que es un personaje, o sea, no es cualquier personaje, es el personaje esencial de Gustave Flaubert. O sea, en algún momento a Flaubert le preguntaron quién es Madame Bovary, y él respondió: Madame Bovary soy yo. Porque efectivamente hay una plena conciencia de cómo en ese personaje hay una proyección de elementos de la propia psique que ocurre con cualquier creador, ¿no? Y como decía, en esta versión de la carta de Flaubert, sin colocar la luna negra, sin colocar Lilith, yo veo perfectamente una explicación de la potencia que adquiere ese personaje, y de la vida que logró darle a Emma Bovary en su novela. Pero como digo, ¿qué ocurrió cuando coloqué a la luna negra, a Lilith? Bueno, que aquello me pareció simplemente demasiado extraordinario. O sea, Lilith, la luna negra, aparecía en conjunción con el ascendente de Flaubert. Esa conjunción está hablando de que en la tarjeta de presentación, en la manera de entrar en contacto con el mundo de Flaubert, aparece el indicador astrológico que está asociado o sea, de una manera, o sea, el indicador astrológico que más claramente describe el arquetipo que termina naciendo a través de la obra creativa de Flaubert. Y además no solamente eso, no solamente es que aparece en conjunción con el ascendente, sino que aparece en cuadratura con Venus, que es el otro planeta de lo femenino. O sea, ya habíamos dicho que la luna, que quedaba muy claro cómo la luna le daba un sustrato, le daba un soporte a la construcción del personaje de Emma Bovary. Pero ¿qué ocurría con Venus? Y resulta que Emma Bovary tiene muchos rasgos venusinos. Y la Venus en Acuario de Flaubert
por mucho que tenga ese quincuncio a Marte, sigue siendo como una Venus muy ligera, una Venus que no tiene, o sea, los aspectos venusinos de Madame Bovary son también problemáticos, oscuros, no es una Venus, o sea, el aspecto venusino de Madame Bovary difícilmente lo podemos ver como una Venus en Acuario, en condiciones ideales, en buenas condiciones. Sí es cierto que tiene definitivamente rasgos acuarianos, la Venus de Madame Bovary, o sea, las expresiones venusinas del personaje Madame Bovary se pueden vincular con Venus en Acuario, pero faltaba algo. Y ese algo que faltaba nos los da esa cuadratura de Lilith Luna Negra a Venus. O sea, allí entra lo que es la parte posesiva, destructiva, que se va desarrollando en la novela, ligada a ese aspecto seductor que también aparece en Emma. Entonces, bueno, nada, me pareció impactante, me pareció simplemente impactante y fue algo así como una campanada, ¿no? O sea, en el momento en el que vi esa carta, dije, tengo que tomarme en serio a la luna negra, tengo que, o sea, esa fue mi revelación personal con respecto a la luna negra. O sea, yo creo que todo indicador astrológico, digamos, moderno o de reciente data, como por ejemplo los asteroides, o cualquier indicador astrológico o técnica astrológica que se incorpore digamos, al mercado, por así decirlo, para que uno se la apropie, tiene que pasar por eso, por un momento de revelación. Igual que en algún momento uno tiene que vivir su propia y personal revelación de la astrología. Ese momento en el que uno de repente ve, o sea, ese momento en el cual uno empieza a contemplar realmente el correlato simbólico de la realidad que es la astrología. Pero con cada otro nuevo indicador que se va añadiendo, hay que pasar en algún momento por ese instante de revelación. Y para mí fue para mí fue a través de la carta de Flaubert, y en ese momento en el que vi cómo la luna negra, como Lilith Luna Negra estaba en conjunción con su ascendente y en cuadratura con su Venus, que además notemos que es Venus en casa 3. De nuevo, un indicador asociado a la escritura. O sea, esta Venus está en la casa 3, que es la casa de la escritura. Así que más razón todavía para que este arquetipo haya salido a través de la palabra escrita, ¿no? Independientemente de cómo lo pudo vivir él como individuo a nivel personal, y son muy interesantes estudiar las cartas de Flaubert a su amante, a Luis Colette, Luis Colette, creo que era así que se llamaba. Están las cartas por allí, las cartas de Flaubert a Luis Colette, que por cierto son una fuente muy buena para tener datos biográficos de Flaubert, y allí uno puede ver un poco otras formas en las que él pudo vivir este tema de la cuadratura entre su Venus y la luna negra, que entre otras cosas está en el hecho de no haber nunca establecido una relación de pareja propiamente en términos estables. Pero bueno, en fin, lo cierto es que independientemente de cómo él lo vivió a nivel personal, como individuo privado, lo cierto es que a través de su obra, a través de la obra que nos legó, quedó, o sea, en la obra que nos legó, quedó claramente plasmada la huella de esa cuadratura entre lo femenino seductor que es Venus y la sombra oscura de la luna, que es esa luna negra, esa Lilith luna negra, esa Medea de la que estábamos hablando antes. Pero claro, esto fue la razón por la cual me dije tengo que estudiarlo más, pero no es suficiente o no era suficiente para darle carta blanca, para darle la visa, para darle el visado a este indicador. Tenía que estudiarlo un poco más, y la siguiente parada me la proporcionó esta misma carta de Flaubert, a través de los tránsitos, de este día, del día 19 de septiembre
de 1851 en horas de la noche. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular el 19 de septiembre de 1851 en horas de la noche? Bueno, por una de esas cartas a Luis Collet, sabemos que fue ese día y a esa hora, o sea, en horas de la noche, más o menos, pongamos alrededor de las 8 de la noche, no sabemos exactamente el minuto, ¿no? No es que lo anotó no es que había alguien con un cronómetro viendo cuándo empezaba a rodar la pluma sobre el papel, pero sabemos que ese día, 19 de septiembre, en horas de la noche, fue cuando Gustave Flaubert empezó a escribir Madame Bovary. Por supuesto que venía de un periodo previo de estudio, de pensar, o sea, Flaubert era un autor que planificaba su trabajo, que hacía, que investigaba mucho, era un trabajador muy responsable y muy, digamos, o sea, realmente se tomaba en serio el tema de la escritura, ¿no? Y entonces, bueno, hay toda una etapa previa, una etapa de preparación y de investigación antes de comenzar la novela. Pero él establece ese momento en el cual él dice algo así como, bueno, ok, ahora voy a empezar a escribir mi novela. Ahora, este es el momento en el que arranco a escribir mi novela. Y ese momento fue el 19 de septiembre de 1851, alrededor de las 8 de la noche más o menos, en horas de la noche dice. Bueno, no voy a analizar el, digamos, la expectación completa. Yo ya había analizado esta fecha, yo ya había analizado esta fecha sin Lilith. O sea, sin tener a Lilith dentro del esquema. Es más, vamos otra vez, vamos a hacer lo mismo, vamos a quitarla de nuevo por un momento. Ok, ahí la quitamos. Ajá, yo ya había analizado este esquema, y cómo no, hay cosas súper interesantes, ¿no? A ver, déjame quitar también la Lilica en tránsito, que la quitamos en la natal y en tránsito las dos. Hay cosas súper interesantes en este esquema, como por ejemplo, que Plutón estuviera haciéndole cuadratura a Venus y que Urano y Saturno, a ver, un momentito, a ver, si no me equivoco, un momento, Plutón está en el grado cero, ajá, correcto, exactamente, eso es. La luna, ajá, esta cuadratura, no, exactamente, está acá, sí, ajá, es cuadratura Plutón-Luna, exactamente, es así. Cuadratura Plutón-Luna, o sea que es el momento en el que Plutón le está haciendo cuadratura a la Luna y hay esta conjunción de Saturno y Urano que le está haciendo cuadratura a Venus. No es una cuadratura tan exacta, la cuadratura de Urano a Venus y de Saturno también debería estarle haciendo, bueno, se va por un gradito, o sea, es nada más Urano, ¿verdad? Nada más Urano que le está haciendo cuadratura. Cuadratura Urano-Venus es de 87 grados, es decir, tiene 3 grados de orbe, tiene casi 3 grados de orbe, es una cuadratura sustancial, pero no está en su máximo. Sin embargo, el hecho de que al mismo tiempo Plutón le estuviese haciendo una cuadratura a la Luna, perdón, eh, ajá, aquí está Plutón, ajá, le estuviera haciendo una cuadratura a la Luna, aquí la tenemos, de 89 grados 41 minutos 22 segundos, es decir, una cuadratura casi exacta, una cuadratura que tiene, o sea, casi, o sea, menos de 19 minutos, de 19, sí, de 19 minutos de arco de, de- de amplitud, es decir, es una cuadratura casi exacta, y de hecho, cuando vemos los tiempos, nos damos cuenta de que sí, de que durante todo ese periodo, esta cuadratura de Plutón a la Luna, y ya dijimos que la Luna era uno de los indicadores fundamentales para la construcción del personaje, era un elemento clave. O sea, como dije antes, ¿no? Estos contactos de Plutón a la Luna y de Urano y de Saturno, realmente los dos, lo que pasa es que yo pongo orbes muy cortos, pero Saturno también le estaría haciendo cuadratura a Venus, solo que le estaría haciendo una cuadratura con un orbe un poquito mayor. Es más, podemos verlo, aumentamos el orbe un momento, aumentamos el orbe, y si aumentamos el orbe, ahí vemos que hay, correcto, cuadratura Saturno-Venus con 86,59, o sea, de nuevo, 3 grados y piquito.
Es decir, independientemente de que no fuera tan exacta, era igual significativo que esa novela donde se construye ese arquetipo femenino tan tormentoso, comenzar a escribirse en el momento en el que Plutón le hacía cuadratura exacta a la Luna y una conjunción de Saturno y Urano le estaba haciendo cuadratura a Venus. Es decir, los dos indicadores de lo femenino maternal, que es la Luna, y lo femenino seductor, que es Venus, estaban recibiendo justo en ese momento cuadraturas de indicadores importantes en términos astrológicos. Es decir, Plutón, que es el planeta que se mueve más lento, el planeta de tránsitos que se marcan con más fuerza precisamente por esa lentitud con la que se mueve el planeta, y una conjunción de Urano y Saturno que no deja de ser algo raro y además muy tenso por las naturalezas contrapuestas de los planetas, ¿verdad? Urano, que es un innovador, y Saturno, que es un planeta que establece estructuras. Entonces hay una lucha entre los dos. Urano quiere demoler a Saturno, Saturno quiere limitar a Urano, y esa alianza incómoda de Saturno y Urano, además ambos retrógrados, en cuadratura a Venus. Entonces, a mí esto me parecía perfectamente coherente con el inicio de la novela, con que ese fuese el día en el que Flaubert empezaba a escribir Madame Bovary. Otras cosas interesantes, la conjunción de Quirón al Sol, que también era bastante, bueno, no era tan, era de 2 grados, pero era de 2 grados aplicativa, y durante las primeras semanas que estuve escribiendo, esto llegó a ser exacto. En fin, lo que insisto, o sobre lo que quiero insistir, es que se entiende perfectamente desde el punto de vista de la astrología tradicional, sin incluir la luna negra, sin incluir a Lilith, este, como un momento en el que es factible o es coherente que se esté dando la génesis de este arquetipo de Emma Bovary. Pero ¿qué ocurre cuando añadimos a la luna negra? Vamos a añadirla. Cuando la añadimos, surge algo simplemente extraordinario. O sea, el tipo de cosas que se salen de escala. O sea, el tipo de cosas que hacen que uno diga, wow, o sea, aquí definitivamente hay algo que está funcionando. Este, tenemos que esa conjunción de Urano y de Saturno le está haciendo un contacto exacto, o sea, una oposición exacta a esa luna negra. Cuando digo que es una oposición exacta, me refiero a que hay una oposición de Saturno, o sea, una aplicación de Saturno separativa de 179 grados 51 minutos. Es decir, 9 minutos de arco de exactitud separativa. Saturno se está alejando. Y al mismo tiempo, Urano le está haciendo una oposición de 179 grados 45 minutos, es decir, apenas 15 minutos de arco de diferencia, y en este caso es aplicativa. Es decir, la oposición es exacta por ambos planetas, y es uno que va saliendo y otro que va entrando. O sea, digamos que el punto en el cual termina estando esta Lilith Luna Negra de Flaubert, en el momento en el que comienza a escribir Madame Bovary, es nada más y nada menos que el punto medio entre estos dos planetas. Es decir, esta Lilith aparece enjaulada entre Urano y Saturno. Y es en ese momento en que está entre ambos arquetipos, entre Urano y Saturno, cuando se da la génesis de esa manifestación, que es Emma Bovary, de esa emanación de la luna negra, de esa emanación de la Lilith Luna Negra, que es Emma Bovary. Entonces, nada, esto es simplemente impresionante. Por otra parte, si añadimos también la luna negra en tránsito, resulta que, bueno, que también nos dice algo. O sea, no es tan exacto, pero resulta que justo en ese momento le está haciendo cuadratura al Sol. Tenemos una cuadratura, a ver, aquí está, correcto, una cuadratura al Sol de 88 grados 24 minutos. Es decir, es una cuadratura de grado y medio de orbe, pero que bueno, es fuerte, definitivamente fuerte, y sin duda alguna
forma también parte de la historia. O sea, no resulta trivial el hecho de que la luna negra en tránsito esté haciendo contacto con el Sol, que es el núcleo de la energía, que es el punto central del cual emana todo el resto o sea, es el punto del cual la conciencia irradia hacia el resto de la carta. Que justo a ese punto estuviera recibiendo un contacto de la luna negra. Entonces, las dos cosas. O sea, que la luna negra en tránsito le está haciendo cuadratura a ese Sol y que la conjunción de Saturno y de Urano esté oponiéndose exactamente a la Lilith luna negra de Flaubert, es el tipo de cosas que como que completan el esquema, terminan de hacer que todo calce, terminan de hacer, o sea, termina uno de comprender, o bueno, o no termina de comprender porque nunca realmente se termina de comprender, siempre nos vamos moviendo hacia niveles mayores de comprensión, pero en todo caso se da como una especie de salto cuántico en el proceso de comprender al personaje y de comprender su obra y de saber qué es lo que se estaba moviendo desde el punto de vista psicológico y qué es lo que queda plasmado a través de esa creación. En todo caso me entusiasmó muchísimo, me entusiasmó tanto que a partir de allí comencé a investigar, y las investigaciones que arranqué a partir de ese momento son las que quiero compartir a lo largo de todas estas, de las sucesivas entregas de este nuevo hilo de las consideraciones personales, de mis consideraciones personales sobre astrología y voy a dejar esta primera entrega hasta acá. Podría hablar muchísimo más de esta carta. Es interesante ver qué cosas añaden la Lilith cosculatriz, qué cosas añaden la Lilith asteroide 1181, pero habrá tiempo, habrá tiempo. Yo me lo pienso tomar con toda la calma del mundo. El hilo anterior de estas consideraciones lo desarrollé entre junio y diciembre del año pasado, fueron 6 meses durante los cuales estuve produciendo videos siempre alrededor de un mismo tema. Creo que mi intención con este nuevo hilo es hacer exactamente lo mismo, irmelo tomando con calmita e ir en cada ocasión, o sea, compartiendo o dejando constancia de algunos de los distintos hitos por los cuales he ido pasando, algunos de esos puntos que me han marcado, que me han sacudido en mi proceso de apropiarme de estos indicadores astrológicos, de poder incorporar estos indicadores astrológicos a mi propia forma de interpretar una carta natal. Pero por lo pronto lo dejo hasta acá para no extender demasiado este material. Gracias por la atención y bueno, hasta la próxima entrega de estas consideraciones personales sobre astrología.